Raúl va a visitar como cada día a sus abejas, una revisión que últimamente se hace más necesaria que nunca a causa de un inesperado vecino al que por fin han puesto cara y hocico. Más o menos dicíamos que era oso, pero non se sabía que era oso porque non se vira. El avistamiento de un ejemplar de oso pardo en Seceda, en Ocourel, ha puesto al animal en boca de todos. Nos non nos importa que haxa osos ni que deixe de velos, sempre que nos paguen os destrozos que fai o oso. Los apicultores locales piden que Medio Ambiente eche una mano para frenar los ataques, pero hay quien ha visto en la llegada del oso una oportunidad para la aldea. Sobre todo si este ejemplar, y tal vez otros, han llegado para quedarse. É un exemplar subadulto, juvenil, e é posible que, ademais deste, existan outros exemplares. E a época do ano parece indicar que esta presenza que vai ter continuidade, non? E temos unha oportunidade nova para potenciar, por un lado, a conservación da natureza e os recursos valiosísimos que ten a Serra do Courel, e por outro, un recurso máis como pode ser o turístico. Los productores de miel se muestran, pese a los ataques, contentos con la llegada del oso que podría servir para dar un nuevo impulso a la zona. Pois sí que pode ser importante, pois a Asociación de Hostelería pois está tamén moi implicada neste tema e tal. Eu penso que que é cuestión de vontade da administración. Tamén sería interesante que se declarara a zona dunha vez parque natural, porque se imos ter os inconvenientes de ter animales que nos poden perjudicar de alguna maneira, pois tamén nos gustaría ter as ventaxas de que isto se declarara parque natural. Y el efecto llamada del animal podría empezar a dar sus frutos. Algún, por lo menos, preguntando ou por curiosidade, si se acerca, si. Algúns teñen medo, outros teñen curiosidade por medo, pero si é unha opción para acercarse a xente máis, si. Dependerá también de la voluntad de las instituciones para compensar a los habitantes de Ocourel las posibles pérdidas que ocasionen los osos.